Hmm. ¿Qué género, masculino o femenino, es más propenso a cometer delitos y cuál es más propenso a recibirlos? Sobre eso me acuerdo que hace poco hablé con una estudiante de criminología que había hecho un estudio súper interesante del tema. A ver, está claro que en cuanto a delitos de carácter físico, estamos hablando de agresiones físicas, sexuales y demás. Normalmente la predominancia suele ser pues, el género masculino sobre el género femenino cuando son sobre todo delitos de carácter sexual y cuando son delitos físicos, hombres contra hombres, ¿no? Realmente hay más agresiones de hombres contra hombres que de hombres contra mujeres, ¿no? ¿Vale? En el caso de la mujer, pues muchas veces los delitos tienen un aspecto un poco más intelectual. Yo lo que sí digo, y esto lo digo después de haber estado hablando con gente, con incluso algún sociólogo que ha hecho estudios sobre asesinatos cometidos por mujeres en España. Por ejemplo, recuerdo haber hace poco hablado con uno sobre el tema. Yo la conclusión a la que llego es que las mujeres matan mejor, simplemente. ¿Vale? Yo no sé si se matan más, porque hay una cifra oscura, que lo llamamos así, amplia. Pero cuando la mujer mata es más difícil de entenderlo. Una cifra oscura. Sí, la cifra oscura es aquellos delitos que no se denuncian o que nunca sabemos o que nunca conocemos. Hay un montón de gente que habrá muerto y que habrá dejado alegres viudas y que posiblemente se han dado por muertes naturales. Por ejemplo, manipulaciones de aparatos para regular la diabetes, ¿no? Ha habido muchos crímenes en España que se han cometido así que no se han detectado y otros que se han detectado después. Cosas tan sencillas como esa. La utilización de terceras personas para cometer crímenes. La mujer normalmente no suele actuar sola. Suele utilizar a alguien. Podemos pensar en el crimen de la Guardia Urbana, por ejemplo. Normalmente utiliza a un hombre o para que cometa el asesinato o para que le encubra, o suele estar metida dentro de triángulos amorosos en alguna ocasión. Y sobre todo suele utilizar métodos más inteligentes como el envenenamiento, a veces, otro tipo de cuestiones. Entonces, yo sinceramente que he entrevistado, he revisado casos, he reabierto casos de muchos tipos diferentes de asesinos y de criminales en España, tanto agresores sexuales como homicidas, etcétera. A las que más les tengo miedo son a ellas, sinceramente. Porque no las veo venir. Entonces las veo más... Son mucho más peligrosas. Pues... pues ese dato no lo sabía yo tampoco. Y que conste que esto no es nada de sexismo, sino que es una realidad. Yo creo que todos lo entendemos. O sea, cuando vemos un crimen en la televisión, nunca vemos que una mujer se ha enfadado, ha cogido un cuchillo y le ha dado 6 puñaladas a su pareja. Eso no lo vamos a ver, obviamente, porque físicamente no están equiparadas a nosotros normalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente? ¿O qué podemos llegar a detectar? Pues envenenamientos, muertes accidentales, la utilización de una tercera persona dentro de un crimen. Y te puedo poner un montón de ejemplos ocurridos aquí en Canarias, ¿vale? Desde el secuestro de Raimundo Toledo, a, yo qué sé, al crimen de los niños de Vistabella, un montón de casos que, por ejemplo, han ocurrido aquí en Tenerife, donde hay un papel predominante de la mujer, pero quien ejecuta y quien se pringa, por así decirlo, siempre es uno que tiene por ahí cerca, ¿vale? Entonces, simplemente es diferente el desarrollo del crimen según el género, pero al final, puestos a matar, todos matamos. Incluso tú podrías matar, Iván. ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza matar a alguien? La verdad es que no. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Es imposible llegar a matarlo, no. Bueno, no lo habrás terminado de ejecutar, pero se te tiene que haber pasado por la cabeza matar a alguien porque eso estadísticamente nos ha pasado a todos. Lo que es cierto es que millones de veces he dicho y diré es para matarlo. Eso sí es verdad. Pero de ahí a llegar a pensarlo, a lo mejor, si te refieres que psicológicamente a lo mejor lo he pensado. No, que hayas pensado y hayas dicho, oye, claro, pues que si alguien te hubiese dado la oportunidad de que acabaras con la vida de una persona que te está haciendo daño, que te ha causado un sufrimiento brutal, y que tienes la garantía de que nadie jamás se va a enterar de que has sido tú, ¿cuántas personas crees que realmente firmarían y dirían, vale, venga, para adelante? sí, claro. Sería bastante más... La gente no tiene tanto miedo a matar, la gente tiene miedo a matar y que los pillen. Pero realmente el hombre lleva matando desde Caín y Abel, o sea, desde tiempos bíblicos. Porque la gente no entiende, y esto es algo que yo he hablado con muchos asesinos en prisión y fuera de prisión, que el asesinar es un método para ponerle fin a un problema. Como cualquier otro. Evidentemente, con unas implicaciones diferentes. Pero la única diferencia que yo me he encontrado en la mayoría de las ocasiones entre la gente que asesina y la gente que no, es que en un determinado momento de su vida tomaron la decisión de que era una solución al problema. El acabar con la vida de otra persona o de otras personas.
Pero al final la cuestión es tan simple como eso. Luego vienen nuestras valoraciones morales. Pues oye, eso no está bien, hay otras maneras de hacerlo, mira ahora las consecuencias que has estado en prisión. Pero en muchas ocasiones cuando he hablado con ellos, la mayoría me vienen a decir lo mismo. Cuando le preguntas por el momento inmediato de quitarle la vida a otra persona, lo que sienten en ese momento es alivio. Porque están acabando con un problema. Parece una cosa absurda el paralelismo que voy a establecer, pero es como cuando tienes una mosca que está todo el día delante tuya y estás en medio de una conversación y de repente das una palmada y acabas con ella y joder, en ese momento dices, a tomar por saco la mosca, se acabó el problema. En ese momento no tenemos remordimientos de conciencia porque con respecto a ese tipo de animales no los tenemos. Pero hemos optado por una solución ante un problema en ese momento inmediato y lo que hemos sentido es placer. Pues lo que ocurre con los asesinatos es eso exactamente. Es eso. Otra cosa es que luego en el minuto siguiente llegue el arrepentimiento, llegue el dolor, gente que luego se suicida cuando se da cuenta de lo que ha hecho, pero inmediatamente lo que hay es un placer derivado de haber solucionado un conflicto. Y eso nos puede pasar a todos. Si se nos dan las circunstancias oportunas, que nos ataquen a un ser querido, que nos intentan atentar contra nuestra vida, por ejemplo, claro, o miles de otras opciones.